Amigos del auditorio, me da mucho gusto saludarlos. Gracias, bienvenidos a esta emisión Hablemos sin medias tintas. Le quiero dar las gracias por la oportunidad de platicar con ella. Una mujer que ha sido ya candidata al gobierno del estado de Guerrero, ha sido secretaria general de un partido político a nivel nacional, fue también encargada del despacho del Partido de la Revolución Democrática a nivel nacional, secretaria de Desarrollo Social, y créame que hoy aspira a ser nuevamente gobernadora del estado de Guerrero. Beatriz Mojica, gracias. Bienvenida. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Bienvenida a que hablemos sin medias tintas. El auditorio seguramente ha seguido de cerca una trayectoria política de Betty Mojica. Y la pregunta es, ¿por qué ser gobernador? Bueno, me preguntarías antes por qué ser política, ¿no? Y cuando uno es político, pues aspira siempre a diferentes cargos. A mí me parece, estoy convencida que la política es una profesión también, y uno debe de ser muy profesional en esos términos, en la medida que pueda responder a generar políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de la gente. A eso debe servir la política, a servir a los demás, a servir al pueblo, me parece. Y en ese sentido, yo desde hace muchos años encontré en una visión, una vocación política, el que se pueden construir cosas que mejoren las condiciones de vida de la gente, cuando hay voluntad. Tiene que haber voluntad política para que las cosas sucedan de manera distinta. Por eso competí en el 2015, como fui candidata a la gobernatura, en una visión muy clara. Guerrero no merece, no debería estar destinado, no está destinado a ser pobre y violento. Nosotros tenemos otras características, los guerrerenses y las guerrerenses. Nosotras, los guerrerenses, somos un pueblo valiente, somos un pueblo valeroso, somos un pueblo generoso, somos un pueblo que tiene muchos talentos, que en su sangre, en la sangre de las y los guerrerenses, corre sangre de héroes, de los héroes hacedores de la patria, de los que son capaces, como Vicente Guerrero, de que estamos en los días que fue el abrazo de Acatempan, por ejemplo, el 10 de febrero, en los que somos capaces de darnos un abrazo para entrar a la conciliación, a la reconciliación. Nosotros los guerrerenses le dimos la reconciliación a este país y forjamos la nación mexicana. Vicente Guerrero, que fue el primer presidente afromexicano, pues fue es nuestro héroe patrio, es lo que le da nombre a nuestro estado, y traemos su sangre, las y los guerrerenses, y sus enseñanzas. Por tanto, yo sí concibo que nuestro estado tiene que verse de otra forma. Tenemos que empujar a que la clase política que ha saqueado este estado tiene que parar la robadera para dar paso a una nueva visión, a un cambio, si tú quieres, generacional. Pero no es solo un asunto de edades, no es un asunto de edades, es un asunto de visión. Los gobernantes deben de dejar de ver la política como un negocio y tienen que asumir la responsabilidad de ver la política como el servicio al pueblo de Guerrero. Me parece que si logramos empujar esta visión, vamos a tener un estado distinto. Y puedo parecer soñadora, pero de ninguna manera estoy fuera de la realidad, porque lo que requiere Guerrero es justamente que todas y todos nos comprometamos a que las cosas sean distintas. Por eso yo me niego a aceptar que Guerrero tiene los gobernantes que se merece. No. Muchas veces se han robado las elecciones en este estado. Por tanto, me parece que hoy estamos ante la oportunidad histórica de que por primera vez en la historia de Guerrero llegue alguien con una visión de izquierda. Y digo llegue alguien porque el proyecto que estamos construyendo justamente va encaminado en una ruta de generar una visión de izquierda progresista que le dé desarrollo a nuestro estado
en la conciencia de que ahora con las cuestiones de género también es cierto que la lucha por la gobernatura puede entrar en una competencia en que puede ser hombre o puede ser mujer. El proyecto de izquierda quedó trunco. El proyecto de izquierda que usted planteó en el 2015 no tuvo una secuencia por el caso Iguala, entre otras cosas. Sí, entre otras El caso cosas. Iguala vino a marcar un parteaguas en la historia de este estado. Un parteaguas en donde se acentuó una crisis económica, política, social. El gobernador en funciones, Ángel Aguirre Rivero, tuvo que pedir licencia. Entró de interino Rogelio Ortega Martínez y el Estado, lejos de apaciguar en este último año del proyecto de izquierda truncado, al contrario, vino a abrirle las puertas a Casa Guerrero, vino a transformarla en un centro cultural, Casa Guerrero, y se vinieron todos los incendios, hasta de los edificios del Partido de la Revolución Democrática, del PRI, del PAN, y se vino la ultraviolencia, ese odio, esa exacerbada violencia, le podría yo llamar. ¿Por qué? Por los 43. Eso vino a darle al proyecto democrático de izquierda, a la alternancia, que llevaba exactamente una década, vino a darle pues ahora sí que un sesgo totalmente distinto. ¿Cómo retomar después de que ese proyecto se truncó? No quiero decir que se abortó, se truncó. ¿Cómo retomarlo? ¿Cómo reconstruir un tejido social cuando la violencia es inaudita, es irracional, es demencial? ¿Cómo va a gobernar una mujer? No por discriminación, no por equidad de género. ¿Cómo va a tener los arrestos para gobernar el temple, el carácter, frente a una ola de violencia que no respeta a mujeres? Están los feminicidios, que no respeta a menores, que están los niños siendo masacrados al igual que sus padres. Esa visión quiero explorar de Beatriz Mojica Morgan. ¿Cuál es esa visión? Mira, Jorge, has dado en el clavo, nos has explicado muy bien qué pasó en el 2015 y cómo se truncó la transición que se estaba dando en Guerrero, que había llevado, lo dicen las cifras del Coneval, a un descenso de la pobreza. Ahora en 4 años, otra vez, ha vuelto a escalar la pobreza y, bueno, la violencia está al orden del día. Yo en el 2015, debo confesarte, en el 2014, que fui propuesta a la gobernatura interina. Esto lo he dicho yo poco en público. Fui propuesta y fui vetada. ¿Quién? Fui propuesta por Ángel Aguirre. ¿Por el gobernador? Sí, al cual yo le agradezco su momento. Y fui vetada. Fui vetada. ¿Por quién? Por varios de los compañeros del PRD, pero también por el dirigente del PRI, que en ese momento era César Camacho, que dijo justo una palabra que tú acabas de decir, que se ocupaba a alguien con agallas, con arrestos. Y cuando hacen esa referencia le pidieron al PRD que propusiera a alguien que tuviera agallas, o sea, que propusiera un hombre, que no propusiera una mujer, porque el Estado estaba muy convulsionado y se requería justamente una fuerza masculina, digamos, ¿no? Y entonces fui vetada. Y entonces, recuerdo muy bien, tuvimos una reunión en la Ciudad de México, donde estaban todos los dirigentes del PRD, varios personajes políticos. ¿Cómo surge Rogelio? Y déjame decirte que ahí me decían, oye, no hay consenso, no hay posibilidades, mira, se va a proponer otra persona, ¿no? A un académico. Yo planteé que tendríamos que ser cuidadosos con esas cosas porque gobernar no es un tema de fuerza o de ser hombre o mujer, es un tema de saber de la administración. Es un tema, cuando uno tiene una enfermedad, no va a la tienda de la esquina, ¿no? Usualmente va al doctor.
Entonces, gobernar es lo mismo, de repente nos confundimos en términos de decir que cualquiera puede hacer las cosas, pero es importante la experiencia en el tema de gobernar, es importante la visión y desde luego la honestidad, también es muy importante. Entonces, cuando fui vetada, déjame decirte, Guerrero en ese momento era como un caballo bronco, ¿no? Que va desbocado y requería a alguien que le diera calma, que le diera tranquilidad. Hoy requiere lo mismo, alguien que le dé calma y tranquilidad. ¿Sigue desbocado? Pues está convulsionado Pero sigue desbocado. el Estado. Pues es un Estado complicado, Guerrero, pero insisto que lo que se requiere es una visión de desarrollo y de paz. Y ahorita te explico esa parte porque es importante. Y en ese sentido, el día que yo fui vetada para ser gobernadora interina, por ser mujer... Un sábado, ¿no? Por ser mujer... ¿Fue sábado? Sí, fue un sábado, porque el domingo iban a votar. Por ser mujer, porque no había ningún otro argumento. Nadie ponía en duda mi preparación académica. Yo tengo parte de esa película. Tengo parte de esa película. ¿Por qué no reconstruimos? Pues recordarás, o sea, yo fui propuesta por varias razones, pero una de ellas es porque había recorrido todo el estado. Sí. Y cuando fui propuesta nadie reclamó la propuesta, porque se filtró en los medios, etcétera. Al contrario, muchos le dieron la bienvenida. Sin embargo, mis compañeros en ese momento, varios, pensaron que una mujer no iba a poder con el Estado y que porque yo y no ellos, ¿no? Y entonces vetaron la propuesta. Entonces yo decidí en ese momento que no podía quedarme callada, que yo no podía permitir que por ser mujer se me vetara. Y ¿sabes? Me preguntaron 3 veces, como a Poncio, como a Pedro, ¿no? Y 3 veces lo negó. Pero él negó 3 veces, pero a mí me preguntaron al revés, me preguntaron 3 veces si iba a poder. Oye, y si vas a poder, porque mira que está muy complicado, si vas a poder. Y al otro día, oye, sí vas a poder. Y yo estoy segurísima. ¿Quién le preguntó eso? Yo estoy segurísima, en su momento lo sabrán, pero estoy segurísima que a quien propusieron ni siquiera se les ocurrió preguntar. Se sacó la rifa. Porque dieron por hecho que era un hombre y que iba a poder. Entonces, yo ese día decidí competir. Y se lo dije ahí. Pero era otra propuesta, no era Rogelio. No sé quién era la otra propuesta, el rector. No, el rector nunca estuvo en la mesa, de eso. ¿No? Sí te puedo... El rector no te está. Puedo estar... Y él dijo, no, te puedo estar no, segura que nunca estuvo en la mesa. Okay. El asunto es que ese día yo decidí que no podía permitir que se me vetara por ser mujer y decidí transitar. Y recuerdo muy bien porque Carlos Navarrete, que era el presidente del PRD, me dijo, pues si quieres compite. Pero si tú no estás arriba en las encuestas cuando se llegue el momento de la candidatura, ni se te ocurra pensar que vas a reclamar un tema de género, de que te violentaron por tus derechos, por ser mujer. O sea, si no estás arriba en la encuesta, no vas a ser candidata, así de fácil. Entonces le dije, no, pues yo estoy consciente de eso, o sea, yo no soy una mujer que exija sus derechos solo por ser mujer. Nada más les quiero pedir que si yo estoy arriba en las encuestas, me lo respeten. Y no. Y te quiero decir, sí me lo respetaron porque se vino después, yo empecé a transitar por el Estado, hubo una buena respuesta de la gente y fui creciendo en las encuestas. Empecé en 8 puntos que tenía y fui creciendo. Cuando Ríos Peter decide separarse, decide no ser gobernador porque él iba muy arriba en las encuestas, y él decide separarse, algo que nunca sabemos qué pasó. A lo mejor tú lo sabes, pero la mayoría no sabemos qué pasó. Acusó otras cosas a terceros y decidió separarse. Cuando él decide eso, en realidad yo ya iba muy cercana con él en mi ascenso. Es una dama. En mi ascenso es una dama. A la candidatura, de tal forma... ¿Qué quiere decir? No, yo la verdad no me atrevería a decir qué pasó. Lo único que podría decirte es que, como dice la canción, me cansé de rogarle de que me apoyara, de que viniera, porque él tenía pues una alta preferencia, los puntos que nos faltaron él podía ayudar, porque él estaba todavía en el PRD y nunca quiso venir a acompañarme. Él había sido parte de quienes me vetaron por ser mujer, o me vetaron porque por varias razones, no sé, para que llegara yo a la gobernatura interina. Pero
Yo decidí transitar, hacer territorio, Jorge. Y llegado el momento, cuando se llegó diciembre, en aquel entonces, pues yo ya estaba arriba en las encuestas. Cuando midieron, sí recuerdo que se midió, hicieron 2 encuestas y obviamente salía yo arriba. Reclamó en ese momento Sofío, porque decía que no era posible, porque le habían puesto Socorro Sofío. Y entonces hizo repetir las encuestas, porque él se llamaba Socorro Sofío, pero alegaba que nadie lo conocía por Socorro Sofío. Por tanto, se volvió a repetir las encuestas para que dijeran solo Sofío. Pero bueno, los resultados no iban a cambiar, ¿no? Y entonces ya así tuvieron que respetarme la candidatura, porque todos los demás estaban muy bajos en las encuestas. En ese momento pues, participaban varios, ¿no? Sofío, sí. Víctor Aguirre, Sebastián de la Rosa, todos. Y ganamos las encuestas y la tuvieron que respetar. No me regalaron ninguna candidatura, se las tuve que ganar en las reglas que marcan los partidos, ¿no? Después intentamos hacer la coalición con Walton y obviamente tuvieron que ser otras 4 encuestas que ganamos y ellos decidieron no sumarse. Ninguno se dio. Es que no era de ceder, o... no era un tema de ceder. Tú haces unas reglas, declina, acuerdas, es que no era un tema de declinación, había un acuerdo muy específico. Se harán encuestas, 4 encuestas se hicieron, 2 hizo Movimiento Ciudadano y 2 hizo el PRD y PT. Y en el momento de abrirlas, el MC ya no se presentó, ¿no? Ya no se presentó, obviamente, porque las encuestas eran muy claras. Eran negativas. Yo creo que si tú ganas una encuesta, pues te presentas y la peleas, ¿no? Hoy Walton, nuevamente se encuentran usted y Walton en este arranque, en este previo, en este preludio del proceso electoral rumbo al 21, que arranca en este año, el 8 de septiembre. Nuevamente se van a ver las caras, nuevamente van a tener debate, nuevamente van a tener ideas que compulsar, que proponer, propuestas. ¿Qué van a hacer? Pues mira, creo que hoy las cosas son distintas. Yo nunca he tenido un tema de conflicto con Walton, yo lo respeto, lo quiero, en términos de que hemos compartido pues varias campañas incluso, ¿no? Lo que pasó en 2015 pues es algo del pasado, circunstancial, ni siquiera un asunto conmigo, él tendrá su historia sobre lo que pasó, pero en realidad nunca hubo un tema entre nosotros del cual te puedo decir que hubo algún conflicto, en absoluto. Tenemos una buena relación, diría yo, y hoy las cosas son distintas. Él decidió dejar un partido, yo también dejé un partido en el que milité durante 30 años, fue muy doloroso para mí, pero cuando un partido, sus dirigentes dejan de enarbolar los valores y los principios por los que tú estás luchando, las siglas ahí están, pero ya quienes están ahí ya no las representan como tal, pues más vale tomar distancia, que fue lo que yo hice en un momento en el que no hay elecciones, todavía tienen varios meses que renuncié, por tanto no lo hice en un momento de, digamos, de intereses electorales, lo hice en plena conciencia de que era el momento de trazar una ruta por la vía de la sociedad civil, de escuchar a la gente, de reencontrarme con la población guerrerense, después de 1 año y medio que estoy yo fuera de reflectores, porque en ese año tuve un bebé, sí conociste tú a mi bebé el otro día. Entonces, te quiero decir que fue muy en plena conciencia, muy, muy pensado en términos de que lo que uno que le gusta la política tiene que hacer no es pensar en las siglas partidistas, sino pensar en la gente. Y la gente tiene que estar por delante, lo que puedes hacer, lo que puedes lograr en el desarrollo de nuestro Estado. Y por eso decidí dejar el PRD, con todo lo doloroso que fue para mí, para emprender un proyecto que tiene que ver
con que cambie la clase política en Guerrero, pero sobre todo con que pongamos en la toma de decisiones en el centro a la población guerrerense, con que se pare la robadera en este estado, con que se deje de tener una visión de negocios en el gobierno y se ponga a la gente y el desarrollo por delante. Me parece que eso es algo que con lo que yo he soñado toda la vida, desde que era niña, desde que empecé en estas cosas, y sigue siendo válido el día de hoy. O sea, eso no lo hemos logrado, tenemos que seguir en esa lucha. ¿Con López Obrador no se ha logrado erradicar la corrupción? Pues te quiero decir que aquí en Guerrero no gobierna López Obrador, él es el presidente de la República, pero lo que tenemos que empujar es aquí en Guerrero cambie la clase política, el gobierno del Estado. Entonces eso es en la lucha en la que estamos. Andrés Manuel está poniendo los pilares, por lo cual será más fácil en el Estado, está poniendo los pilares a nivel federal para que justamente todos los temas de corrupción se abatan. Pero hay que hacer lo propio en el estado de Guerrero. Ya se tardó un año. ¿No? Tenemos que hacer lo propio. ¿Cuántos años más va a poner esos pilares? Te voy a decir una cosa, esa es una lucha constante. Yo te quiero decir que una de las razones por las que yo salí del PRD, por ejemplo, es porque a Peña Nieto se le dieron 3 años de gracia. Recordarás que hubo un pacto por México que le permitió a Peña Nieto que nadie se metiera a hacerle críticas, ni mucho menos. Se le dieron un tiempo de gracia de 3 años. Entonces, lo mínimo que deberíamos de hacer con Andrés Manuel es darle el mismo periodo de gracia, al menos. Él ha pedido al menos 2 años. Creo que es un tiempo razonable en el que maduren las políticas públicas y que el presidente pueda demostrar con resultados. Porque desestructurar todo el andamiaje, todas las cuestiones de corrupción del país, de todo lo que hay, pues no es una tarea fácil de un año, tiene su tiempo, requiere permanencia. Hablábamos de la transición que hubo en Guerrero, ya llevaba 10 años y aún todavía no se podía del todo generar otras condiciones, ahí vamos, se va poco a poco. Entonces, me parece que hay que darle un voto de confianza al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero hay que seguir trabajando en el territorio, en el Estado, porque cambien las condiciones que tenemos en el Estado. A mí me duele mucho, por ejemplo, todo este tema de los niños armados, porque los niños deberían estar en la escuela. Los niños tendremos que tener políticas específicas de desarrollo para nuestros niños. Hemos estado enfrascados en el combate a la seguridad y hablamos de la seguridad y de las policías y muy pocas veces hablamos que el principal motor o los principales motores de la seguridad son 2 cosas. Es la educación para nuestros hijos, para los niños, los jóvenes, los que tengan oportunidades. Y esa es la base fundamental. Queremos seguridad, tenemos que invertirle a los niños. ¿Nos vamos a tardar más? Probablemente nos tardemos, pero ya llevamos 20 años y no le hemos invertido un quinto a los niños. Entonces ya, si lo hubiésemos invertido desde hace 20 años, ya estaríamos en otras condiciones. Y tenemos que invertirle a la reactivación económica. No podemos esperar hasta que todo esté seguro para reactivar económicamente el Estado. Tiene que ser a la par que tú preparas las policías, que tú combates la impunidad, que tú de verdad metes a la cárcel a los que cometan delitos. A la par de eso, tienes que preocuparte porque los niños estén en las escuelas, porque los maestros den clases, porque lleguen los materiales, porque darles condiciones de esparcimiento sano a nuestros niños, a nuestros jóvenes, porque los jóvenes tengan empleo. O sea, tiene que ser a la par. Y a la par tenemos que fortalecer las empresas guerrerenses, que abrirle paso a los jóvenes que hagan sus propias empresas, que seamos emprendedores. Es decir, son muchas tareas que se tienen que hacer a la par. Por eso se requiere una visión integral de desarrollo y por eso se requiere quitar esa visión de negocios que algunos políticos tienen y ponerle el interés a la planeación, a los resultados, a que de verdad cambiemos, a que le demos resultados a la gente. Eso es a lo que yo aspiro y yo sé que como yo, mucha gente aspira y puede sonar muy difícil, pero no es imposible. Muy bien.
Yo quiero puntualizar cuatro temas muy breves. Si usted fuera gobernadora en el 2021, estuviéramos en el escenario de que usted alcance la mayoría de votos por el Partido de la Revolución Democrática o por una coalición o por el movimiento de regeneración, una coalición de izquierda. Okay. Que usted llegara, por ejemplo. Una coalición de izquierda es lo que yo estoy impulsando. Okay. Sí. Los temas, 4 temas. Primero, los 43. Ajá. ¿Cuál sería su visión integral para responderle a los padres de los 43 normalistas? ¿Cuál sería su visión integral si la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa ha cumplido su misión de formar maestros rurales o simplemente ha sido una fachada de otro movimiento clandestino, medio difuso, con algunas siglas del EPR detrás? Ese sería el primer tema. El segundo tema, ¿cómo lograr la reivindicación de los campesinos que se están yendo del estado, que están emigrando, que están buscando en Sinaloa, en Sonora, en Chihuahua, que se van a sembrar hasta marihuana a otros estados? ¿Por qué? Porque en sus estados no hay condiciones y están desplazados o se fueron ya. ¿Por qué? Porque les mataron a su papá, les mataron a un hijo, les mataron a un abuelo, no sé. Ese desplazamiento, Guerrero lleva 4 años de primer lugar de braceros deportados por el gobierno de los Estados Unidos. Y por año son 22,000 guerrerenses que son repatriados nuevamente a su infierno, donde no hay empleo, donde no hay oportunidades de ganar un salario digno y decoroso. Tercero, la relación con el presidente de la República. Guerrero es un asunto de seguridad nacional, nos han dicho. La estabilidad política, económica y social del Estado se finca el resto de la República Mexicana. Si en Guerrero hay desestabilización, si en Guerrero hay injusticias, si en Guerrero hay una revuelta, va a repercutir en México. ¿Cómo llevar la fiesta en paz con el presidente Andrés Manuel López Obrador si lleva un año de gracia y todavía los campesinos no saben cuándo les van a dar el fertilizante? El año pasado no les dieron a todos, la producción se vino abajo y están especulando si viene un subsecretario, porque el actual delegado, el superdelegado federal, pues le late su corazón de que quiere ser gobernador también. Finalmente, el último tema, la gobernabilidad con todos los demás partidos. ¿Cómo lograr ponerse de acuerdo si habrá alianzas, si no habrá alianzas? Si van a surgir, por ejemplo, el senador Félix Salgado Macedonio, todos lo van a apoyar para que sea un candidato, o van a apoyar a Evodio que salga por acá, o a Walton, o a Adela. Esta confusión mantiene a los guerrerenses con bandazos, no hay una claridad. ¿Cuál es el punto de vista de usted de estos 4 temas fundamentales? Un buen examen, ¿verdad? ¿No? Pero son preguntas muy interesantes y son preguntas muy polémicas, porque estamos viviendo en un escenario de mucha convulsión, en el que no hay claridad. Es lo que estamos viendo un poco a nivel internacional. Han cambiado las cosas en todos los ámbitos y se refleja en lo local, lo que estamos viviendo. Me preguntabas de los 43. A mí me parece que hemos dejado muchos vacíos en el tema. Por un lado está la búsqueda, que tiene que seguir hasta que no se esclarezcan todos los hechos. Pero esa es solo una parte de la tragedia. La tragedia mayor tiene que ver con las condiciones que tiene la sociedad guerrerense. Tendríamos que estar trabajando, y esa es mi postura, y recientemente platiqué con el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, de Seguridad Nacional, en términos de que es necesario pensar en la
reparación del daño social, en el caso de los 43. O sea, ¿qué hacemos para que nunca se vuelvan a repetir estos hechos? O sea, en la no repetición se ha trabajado muy poco, muy poco. Tenemos un hecho drástico. Yo lo que esperaba después de que el gobierno federal logró lo que quería, derrocar del gobierno estatal al PRD, al propio Ángel Aguirre, ¿no? Pensaba que iba a haber una fuerte inversión, ¿no? Una fuerte inversión en Iguala, o sea, que recuperaras. Las tragedias también deben ser oportunidades de cambio. Una oportunidad de cambio para el pueblo de Guerrero, para que nunca más fuera señalado como un pueblo violento. Pero se dejó pasar esa oportunidad, pasaron los años. Y hoy todavía no estamos en esa ruta. Entonces, yo he hecho un planteamiento muy claro y lo he hecho en esos ámbitos. Guerrero requiere que haya un resarcimiento del daño social, requiere de garantías de que no se vuelvan a repetir hechos como los de Iguala, y eso requiere de una visión de rescate de regiones, de rescate de la zona norte, de inversiones en Iguala, de manera muy importante para reactivar la economía, ¿sí? De rescate de todos los municipios de donde salieron esos jóvenes, esos que 43. Siguen saliendo. Y siguen saliendo a la normal. O sea, tendríamos que pensar no solo en la normal de Ayotzinapa, sino en los pueblos de donde salen esos jóvenes que tendrían que tener mejores condiciones. Me parece que esa es la ruta para todos los conflictos sociales en Guerrero, pero especialmente para ese. Y ese tema está muy vinculado con todo este tema de los desplazamientos que ha habido por cuestiones de violencia. A mí como secretaria de Desarrollo Social me tocó atender varios desplazamientos y entonces encontré varias aristas que poco se atienden. Una de ellas es el empleo, o sea, no basta darles despensas a los desplazados, tienes que reincorporarlos, que darles empleo, que darles certezas en torno a la vivienda, a su reincorporación, mientras trabajas en los temas de paz, para que puedan regresar a sus comunidades. Pero tenemos por eso que ver las cosas desde perspectivas distintas, de desarrollo, no solo de paliativos, ¿no? de verdad cómo le entras al fondo del asunto. A mí se me hace increíble, por ejemplo, que en tantos años, y estábamos un poco en esa ruta hace algunos años, todavía sigamos planteando el tema de las viudas de Aguas Blancas, por ejemplo, y después de tantos años nunca se les haya reparado el daño. Y el único que se benefició fue el abogado. La reparación del daño implica las viudas de Aguas Blancas tengan vivienda, tengan empleo. Se las dio, el gobierno se las dio. Todas esas cuestiones, pero nunca ha habido un tema formal. Siempre le dan por abajo de la mesa, ¿sí me explico? O sea, no hay un tema que vaya a fondo realmente y que vaya a la luz, en la luz pública. Ese es el problema que falta, el tema que no se resuelve, por eso todos los casos sociales, porque siempre estamos buscándole soluciones en las que no nos digan en las que no enfrentamos el tema real del cuidado de los derechos humanos. Entonces, tiene muchas aristas. Perdón, que interrumpa. ¿Usted supo que en el caso de las viudas de Aguas Blancas, el abogado tuvo relaciones con algunas de ellas? Mira, yo en esos detalles, de lo que estamos hablando es de otra cosa. Muy distinta. Pero es la de corrupción... Fíjate nada más. ¿Cómo se corrompió? El Estado mexicano o el Estado guerrerense ha atendido los perdones, por ejemplo, de los hechos sociales drásticos, hasta que se lo exige la ONU, por ejemplo, ¿no? O sea, nunca nos adelantamos le hasta que lo exige la ONU. O sea, ¿por qué no podemos, cuando hay conflictos, preverlos y atenderlos antes, hasta que nos lo exigen? Entonces, ese es el cambio de visión, porque si no nos vamos a ver débiles. No nos vemos débiles, estamos en otras circunstancias, tenemos que enfrentar los problemas y resolverlos. Pero estábamos en la reivindicación de los campesinos. Sí. Ya te dije de los 43, ¿qué tenemos que hacer? Que siga la normal. Pues se tienen que revisar todas las cuestiones, tienes que darle otra ruta a los jóvenes. No cerrar. Si tú les das, pues es que no soluciona cerrando nada, ¿sí? Al contrario, lo que ocupamos son espacios de educación, no cerrarlos. Necesitamos espacios donde se eduquen la gente, pero tienes que darles otras posibilidades. Tienes que abrirles. A mí me duele mucho que cada año hay 10,000, 15,000 rechazados de medicina y hacen falta doctores.
¿no? Hacen falta doctores y rechazamos a los jóvenes que quieren estudiar medicina. O sea, esas cosas son absurdas. Kafka. Pero bueno, ahora vamos al campo. Igual, los normalistas de Ayotzinapa siguen tomando casetas, siguen cobrando peaje. Pero ahí el problema es la falta del Estado de Derecho. Siguen tomando autobuses para hacer sus movilizaciones. Es un cuento de nunca acabar. Porque ahí tienes que resolverlo desde otras perspectivas. Tienes que aplicar el Estado de Derecho, que esa es la parte. La impunidad en Guerrero llega a niveles del 98%. O sea, en esos niveles de impunidad, pues cualquiera hace lo que quiere, ¿no? Entonces, tienes que generar otras condiciones y ser muy serio en el combate a la impunidad, en todos los ámbitos. Creo que esa es la parte que nos falta. Se requiere firmeza en la toma de decisiones. Nos prometieron orden y paz, pero nunca ha habido firmeza en la toma de decisiones, por tanto no puede haber lo demás. La reivindicación con los campesinos, creo que es algo muy importante atender el campo, pero yo te quisiera plantear en la mesa que tenemos que avanzar hacia la agroindustria. Nuestro Estado no ha avanzado hacia la agroindustria. Si nosotros vemos a los estados de alrededor, vamos a ver cómo Michoacán, que hizo las mismas luchas que nosotros, no está en los niveles de pobreza que nosotros. Tiene problemas de violencia, pero no de pobreza como los tenemos nosotros. Ellos le apostaron a la agroindustria y exportan muchos productos y muchos productos guerrerenses son exportados como si fueran de Michoacán, por ejemplo, el mango, el melón, muchos otros. Ahí tenemos que apostarle y tendremos que concebir el campo desde esa perspectiva. Si nosotros somos primer lugar de producción de mango, primer lugar de producción de coco, primer lugar de producción de jamaica, si producimos segundo lugar de producción de agave, por ejemplo, ¿Café? Si producimos mamey, café, o sea, tenemos un enorme potencial de la agroindustria. Hoy yo estuve en San Marcos y me contaban cómo allá se produce mucho coco, por ejemplo, ¿no? Pero cómo venden la copra y lo demás se va a la basura, ¿no? No se aprovecha, ¿no? No se aprovecha. Tenemos que pensar en concebir pequeñas empresas de agroindustria. Es algo muy sencillo, requerirá un par de años, pero se puede hacer. ¿Cómo se puede hacer? Me decía alguien, oye, está difícil, ¿de dónde va a salir el dinero? Por recursos hay, miren, imaginen ustedes que el DIF, que tiene 500 millones para comprar despensas, la comprara la mitad a productores guerrerenses, ni siquiera todo, la mitad, si se comprara la mitad a productores guerrerenses, ¿sabes de qué estaríamos hablando, Jorge? De doblar el presupuesto de la CEDER. O sea, se doblaría el presupuesto de la CEDER, dedicado ese monto a comprarle a los productores de agroindustria, que les compráramos juguitos a los que producen mango, para los niños, para los desayunos escolares, que a los que producen ajonjolí allá en Ometepec hagan las barritas de ajonjolí para los desayunos escolares, que a las despensas, en una despensa guerrerense, que tenga jamaica, que tenga miel, producimos miel también, que tenga café, o sea, que tenga productos guerrerenses, estaríamos hablando de otras cosas. Y claro que hay recursos para financiarlo, pero se requiere un cambio de visión, se requiere la voluntad política de invertirle a la economía local, de generar otras condiciones. Al lado de esta parte, pues desde luego el acompañamiento con programas complementarios a lo federal. Mucho se ha criticado el programa de fertilizante, pero nunca yo no he oído críticas en torno a que el presidente de manera correcta, digamos, y con la voluntad de ayudar a Guerrero, aceptó asumir ese programa, que por cierto se lo propuso el delegado Pablo Sandoval, hizo su mejor esfuerzo y se lo propuso al presidente de la República. No fue él el que estuvo a cargo del procesamiento, digamos, en descargo del delegado. Y fíjate que ese programa implica para Guerrero 1.500 millones de pesos. Estamos hablando de un proyecto altísimo de recursos. Muy noble. Muy noble, 1.500 millones de pesos que dejaron de gastar el gobierno del estado y los presidentes municipales. Sí.
Yo no he escuchado hasta la fecha, tiene un año de esto, en qué gastaron el gobernador y los presidentes municipales esos recursos que antes destinaban al fertilizante. Desde mi particular punto de vista, esos recursos debieron gastarse, debieron invertirse en el campo también, en mejorar caminos a cosechas, en mejorar cuestiones de salud, en el campo, en un tema transparente, porque estamos hablando no es de una cantidad cualquiera, estamos hablando de 1.500 millones de pesos. Que el tema del padrón que unos faltaron, puede ser, se pueden mejorar los programas. Pero no lo liberó el gobierno federal al gobierno del estado. No, pero estamos hablando, no estamos hablando que se los dio, estamos hablando que lo compró el gobierno federal, sí, pero antes lo compraba el gobierno del estado. Sí, entonces, estaba etiquetado. Sí. ¿Sí? 4 años lo dejó hizo. gastar. 4 años lo hizo. Lo dejó de gastar eso. Y no hubo... ¿En qué lo gastó ahora? ¿En qué gastó el dinero ahora los presidentes? Porque ese dinero ya no salió de sus arcas. No, los presidentes municipales les dijeron, ustedes no se metan. Pues, sí, van los servidores de la nación. Pero estamos hablando de otra cosa, Jorge. Estamos hablando de que nadie ha puesto atención en que Guerrero, en sus 81 municipios y en el gobierno del estado, esos recursos dejaron de gastarlos en fertilizante. Por tanto, debieron haberse gastado en otra cosa. ¿Sí me explico? No es que se los dieron, pero antes ellos lo gastaban, antes ellos lo ponían y ahora dejaron de ponerlo. Sí, porque dijo el presidente. Porque ahora lo puso el gobierno. Yo lo voy a poner. Así es. Entonces estás hablando de en la práctica, de una liberación de recursos del ramo 33 de más de 1.500 millones de pesos, ¿no? En el que los municipios pudieron hacer más obras, pudieron hacer muchas cosas, que antes no podían porque tenían que pagar el fertilizante. Pero bueno, más allá de eso, creo que la clave del desarrollo de Guerrero y del campo está en la agroindustria. Eso de verdad si te recortan que ayudaría recursos, muchísimo. Y si Hacienda te recorta recursos de 400 millones, si Hacienda te recorta otros recursos, por ejemplo, la promoción turística, ya no vas a tener recursos. Pero eso no tiene que ver con si esto. te recortan una serie de presupuestos, evidentemente que eso afecta al gobierno. Pero mira, ese es un falso dilema, ¿Sí? te quiero decir, sí, totalmente, porque hay, en cuestión de infraestructura, sabiendo que aumentó el presupuesto, pero no nos vayamos lejos. Ahorita podemos discutir que si esta administración recortó, pero si nosotros revisamos el presupuesto estatal así seriamente, vamos a encontrar que en el del 2014 a la fecha el presupuesto ha tenido un aumento considerable. Sí, estaba en alrededor de 52,000 millones de pesos cuando salió Ángela Aguirre Rivero. Sí. Hoy el presupuesto está en más de 60,000. ¿Sí? O sea, estamos hablando de un aumento sistemático, importante. Y sin embargo, fueron desaparecidos todos los programas sociales que antes había. Recordarás que antes había un programa muy fuerte de madres solteras, de uniformes gratuitos en todas las escuelas públicas, Guerrero había un presupuesto de adultos mayores. Estamos hablando de todos los programas sociales que hoy absorbió la federación. Eso ayuda a que, si bien puede haber disminuciones, tú puedas tener, como quiera, posibilidades de mejorar las cosas. Pero estamos como en temas muy técnicos del presupuesto. Sí. Yo lo tengo muy revisado, el presupuesto, sé que es posible hacer cosas. Por ejemplo, nada impide que en la Tierra Caliente, que en la zona norte, que en la sierra, para rescatarlos de las cuestiones de seguridad, puedan ser invertidos anualmente 1,000 millones de pesos. Claro que es posible, en un presupuesto de 60 y tantos mil millones de pesos, es posible invertirle a esas regiones. Falta voluntad política. Falta voluntad y visión. Sí. Preferimos hacer pequeños pedacitos de calle que resolver los problemas. Chilpancingo tiene un problema muy fuerte de agua. Sí. Si hubiera voluntad, se alinearían todos los presupuestos y se podría resolver el problema del agua. Pero eso implicaría que durante un año, dejes de hacer pedacitos de calles. No. Pero yo creo que la sociedad estaría muy contenta, ¿sí? Claro. Porque de nada te resuelve 100 metros de calle si no resuelves toda la calle completa. Antes de irnos,
¿Está a favor de que la marihuana sea legalizada y que los derivados de la amapola sean con uso medicinal? Totalmente, totalmente. Creo que aún en la agroindustria de la que yo te hablaba, si se legalizara la marihuana, habría enormes posibilidades de recursos para el propio Estado para avanzar en varias cosas de desarrollo y ayudaría a toda la sierra justamente a mejorar sus condiciones, a la sierra y a la montaña. Pero se tiene que dar la legalización. Los guerrerenses, las guerrerenses, sabemos que esto es importante, con fines medicinales, desde luego, pero también con una visión de agroindustria y sin cuestiones morales. Es un tema de resolver problemas y podría ayudarse al desarrollo de Guerrero. Pero yo te insistiría en algo más. No basta con eso, tendríamos que pensar seriamente en esto que te decía, en hacer inversiones en la sierra que permita abrir caminos, llevar servicios, que permita una reconversión de cultivos, porque tampoco todos quieren sembrar marihuana, ¿no? La gente quiere también otras. Es más, hoy ganarías más sembrando aguacate o duraznos que lo que cuesta la marihuana o la amapola, ¿no? Es importante hacer esta revisión y darle para adelante, es decir, visión de desarrollo y voluntad política para hacer las cosas diferentes. Un minuto y nos vamos. ¿Qué lee Beatriz Mojica? ¿Lee? Sí, me gusta leer. He estado diferentes. Leo muchas cosas técnicas. Por cierto, te estoy leyendo La economía moral de Andrés Manuel López Obrador, porque hay que entender también el proceso que se está ¿Cómo se llama? dando. ¿La Constitución moral? La economía moral, es los términos económicos. Me gusta mucho leer a Yoconda Belli, que es una feminista, pero que fue funcionaria en Honduras. Y es muy importante tener visiones distintas. Me gusta la novela, pero también me gustan los libros duros. Recientemente leí ¿Por qué fracasan las naciones? Y por eso entiendo hoy perfectamente que lo que está pasando en Guerrero. Este es un libro muy interesante que yo les recomiendo que lean. Se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Es de Acemoglu, bueno, entre varios académicos, son académicos ingleses, y narran por qué unos países se desarrollan y otros no. Y ellos hacen estudios en las fronteras. Y hacen un estudio aquí en México, en la frontera de Nogales, Sonora y Nogales, Arizona. Y dicen, a ver, tienen la misma geografía, el mismo clima, las mismas personas, son familiares, entre otros, pero de un lado, en Nogales, Arizona, hay servicios, hay calles pavimentadas, hay luz, hay seguridad. Es otro mundo. Y nada más cruzas la calle y estás en Nogales, Sonora, y no hay luz, los servicios fallan, la seguridad está por los suelos, no hay empleo. Terrible. ¿Cuál es la diferencia? Se preguntan. Y encuentran la respuesta. La diferencia es la clase política gobernante. México, y Guerrero en particular, tiene clases políticas extractivas, que se quieren llevar todo a su casa y no lo invierten en la población. Esa es la diferencia y eso es en lo que tenemos que luchar. Yo quiero insistir en algo y concluir con eso. Guerrero no está destinado en ninguna circunstancia a ser pobre y violento, porque nosotros somos un estado rico, somos un estado valeroso, generoso, somos un estado en el que hay muchos talentos de hombres y mujeres muy echados para adelante. Entonces no podemos permitir que nos sigan pisoteando. Tenemos que salir adelante, tenemos que demostrar que toda esa valentía de la que somos famosos no es un tema de violencia. Yo quisiera que en donde quiera que vayamos del mundo y del país se reconociera a Guerrero como un estado próspero, como un estado que le ha dado todas las grandes luchas a este país, pero un estado de talento, de generosidad y de valía. Esa es la imagen que yo quiero y por eso creo que todos tenemos que seguir empujando para que las cosas cambien en nuestro estado. ¿Algún personaje histórico que la haya inspirado a ser Beatriz Mojica como es? A mí me inspira mucho Vicente Guerrero, que además como yo, y quiero hacer una última invitación, que además como yo es afromexicano. Vicente Guerrero fue el primer afromexicano presidente de este país
Guerrero, nuestro estado, tiene una gran población afromexicana. Y yo llamaría a que nos reconozcamos. Va a haber un censo, es una campaña que presenté hace un par de días, va a haber un censo del 2 al 27 de marzo, nos van a preguntar si por nuestros orígenes, por nuestras tradiciones, si somos afromexicanos, negros o afrodescendientes, y que yo invito a quienes lo seamos. Yo, mi madre es costeña, nací en la Costa Chica, aunque soy calentana también, que mis amigos de Tierra Caliente, porque mi padre era calentano, y yo me crié en Tierra Caliente, me crié en toda esa fuerza de la Tierra Caliente también. Pues a que quienes tenemos sangre afromexicana lo reconozcamos y lo digamos con orgullo, que como Vicente Guerrero también somos afromexicanos. La música de Tierra Caliente, por supuesto. También los sones, yo soy calentana y me crié, pero también tengo sangre costeña, o sea, no puedo negar ninguna de mis dos culturas. ¿Chilenas o sones? Chilenas y sones. Los dos. Pues los dos, pues, ¿cómo? Si niego a mi mamá o niego a mi papá, pues no, los dos. Muy bien. ¿No? Muy bien, pues con ustedes Beatriz Mojica Morga, sin medias tintas, en una conversación que seguramente usted tiene, por supuesto, la mejor opinión. Yo le agradezco mucho el habernos acompañado. Recuerde, la plataforma digital Guerrero Hoy es la que transmite este programa a través de todo lo que es el internet, no solamente para el estado de Guerrero, también para el país y para todo el mundo. Soy Jorge Valdés Reisen, le agradezco su compañía y lo invito para la próxima. Gracias.